Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico de la palabra de Dios. Y el título que le he puesto es ¿qué quiso decir Jesús con esta generación? Vamos a estudiar este tema porque aún muchas personas le han dado una interpretación a este texto. Pero hoy vamos a mirar a través de la palabra de Dios qué quiso decir Jesús con esta palabra. Y esto lo encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 24, pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, lo vamos a hacer con una palabra de oración, pidiendo que sea Dios el que nos ayude a tener ese tema, porque es la palabra de Él la que se va a predicar, y que sea Dios el que nos dirija. También los invito a que se suscriban al canal Adventista, Sana Doctrina. Y sin más, que Dios los bendiga. Y vamos a comenzar este tema. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, queremos hacerlo con la sabiduría que desciende del trono de la gracia, el lugar santísimo donde estás tú sentado, oh Padre. Y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que interceda ante ti, oh Padre, para que por favor nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde vaya a ser oído y visto este video, Padre misericordioso. Y para que quedemos convencidos de la veracidad de tu palabra. Pon el carbón santo encendido en mis labios y quita mi pecado y mi culpa. Límpiame, Padre misericordioso, y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí. También queremos la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser visto y oír este video. Y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En Mateo capítulo 24, versículo 34, encontramos lo siguiente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo capítulo 24 es un relato muy importante. Y entonces Jesús dice acerca de esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 24, 34 ha sido considerado uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Tan así que un hombre llamado Luis Clive Staples Lewis o C.S. Lewis lo denominó el versículo más embarazoso de la Biblia. Este versículo ha sido citado frecuentemente por judíos, por musulmanes y agnósticos, como uno de los principales argumentos contra Cristo, el cristianismo y el Nuevo Testamento. Si Jesús predijo que volvería en su generación, como muchos han interpretado que enseña Mateo 24:34, entonces su predicción claramente falló y la veracidad de sus pretensiones mesiánicas del cristianismo en general y de la escritura del Nuevo Testamento es puesta en duda. O sea, esto lo dicen los judíos, musulmanes y agnósticos. Porque según ellos Jesús predijo la venida en su generación. O sea, en la generación que él estaba. Bueno. En Mateo capítulo 24, 27 al 51 lo dice de la siguiente manera. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, veis que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? A tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y a comer y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos adventistas también del siglo XIX visualizaron este pasaje, o sea, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, como apareciendo en el contexto de las señales de la segunda venida de Cristo, como lo leímos en los versículos 24, capítulos 24, 27, 51. Y lo interpretaron como una promesa de que Cristo seguramente vendría dentro del curso de la vida de los que fueron testigos de las señales cósmicas conectadas con el gran despertar de la segunda venida en el último tramo del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX. En el transcurso del tiempo y de la muerte de los testigos oculares de estas señales causaron desilusión a muchos en los albores del movimiento adventista. El interrogante permanece hasta hoy. Y el interrogante permanece hasta hoy. O sea, los adventistas predijeron la segunda venida de Cristo, no los adventistas del séptimo día, porque cuando eso no eran adventistas del séptimo día. Los adventistas fueron en 1863, se organizó, se le dio nombre y se organizó como una entidad organizada, la Iglesia Adventista del séptimo día. Esto ocurrió en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, que se dieron unas señales cósmicas. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa. Dice que se oyó un ruido bajo la tierra de trueno. E inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron aproximadamente 60,000 personas. 60,000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario.
Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres o ninguna persona de esas que salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente de un hundimiento de todas las iglesias y conventos de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Una hora después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad del derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose en la cara y el pecho, gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos, y desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en la iglesia, pero en vano. Se expuso el sacramento en vano. Aquella pobre gente abrazaba los altares y las imágenes. Sacerdotes y fieles fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Este terremoto que sucedió, o se llamó el terremoto de Lisboa, y estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas Madera, en Noruega, en Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 o 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades, causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 70 pies de altura, o sea, el terremoto produjo un tsunami. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles subyacentes, y se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Esto ocurrió en 1755, el terremoto. Por eso muchas personas creyeron que era la segunda venida de Cristo. Luego, 25 años después de 1755, sucedió otra señal. La segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol. Por ejemplo, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su ¿qué? Su resplandor. La palabra de Dios dice: y que caerían las estrellas del cielo, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En 6, 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Este es el terremoto de Lisboa. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto sucedió, esta segunda señal sucedió en 25 años después del terremoto de Lisboa.
señal, esta señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna, lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso en su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años, que también en ese tiempo dice, después de la tribulación, entonces el sol se oscurecería. En 538 después de Cristo sucedió la persecución por el sistema papal que persiguió a los discípulos. En el año 1755 sucedió una señal del terremoto de Lisboa, que se llamó el terremoto ¿de qué? De Lisboa. Pero además también sucedió la señal de la persecución, o sea, en este tiempo se estaba persiguiendo a la iglesia, durante 1260 años, que terminó aproximadamente en 1798. Dice muy claramente en su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de escribir el largo periodo de 60 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían suceder en su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto ocurrió verdaderamente, esto se verificó verdaderamente en un tiempo que lo dice aquí, único, casi único en especie, por lo misterioso de hasta ahora inexplicado fenómeno que se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describió el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espasándose, y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargóse el leve aguacero. A eso de las 9 las nubes se entenuaron y revistiendo su tinte cobrizo, y comenzó a oscurecerse a las 9 de la mañana. Comenzó a oscurecerse. Esto dice que fue un fenómeno inexplicable. Y comenzó esto el 19 de mayo de 1780, 25 siglos después del terremoto de Lisboa. Dice que se puso oscuro y no se podía ver. Dice que las gallinas volvieron al gallinero, los estudiantes fueron largados de sus escuelas para volver a sus casas. En la casa no se podía cocinar sino con vela. Se sabía que era de día porque pues habían acabado de salir a sus faenas, la gente regresó de sus faenas de trabajo, todo quedó sin hacerse en ese día. Y dice que por la noche, o sea, ya cuando ya pasó la noche, el sol salió como un poco, pues ya iba a comenzar la noche cuando salió, pero volvió otra vez y se oscureció y la noche era más oscura. Y también dice de la siguiente manera: no puede sustraerme en aquel momento la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiese dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de la medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna se volvió a ver, dice que parecía como ¿qué? Como sangre. Entonces vemos que la luna se volvió como ¿qué? Como sangre, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice de este fenómeno que ocurrió, y Jesús
lo predijo, pero los adventistas, o en este tiempo fue Guillermo Miller, que salió predicando este mensaje de la segunda venida de Cristo y que Cristo regresaría en 1844, el 22 de octubre de 1844, pero Jesucristo no vino. Tomando también este pasaje de, se lo aseguro que no pasará esta generación, ¿y Cristo qué? Vendría. Entonces, como dice la palabra de Dios, que la luna salió como qué? Como sangre. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, donde dice, el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, oscuridad, y la luna se volvió toda como sangre. A medianoche salió, ¿como qué? Como sangre, prediciendo todo. Y entonces esto, pues, los adventistas, o sea, los que proclamaron el mensaje de Guillermo Miller, pues ellos dijeron, bueno, este es el mensaje, ya se están cumpliendo las señales, se cumplieron las señales, entonces, y predijeron esto. Después hubo otra señal en 1833. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció las últimas señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursor del segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciaban el día de Dios, declara en el Apocalipsis que acabamos de leer, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida por un gran viento. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. No fue que cayeron las estrellas, o sea, la estrella, sino que fueron estrellas fugaces. O sea, meteoros que cayeron ¿a dónde? Esto sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el más dilatado, admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues, sobre todo los Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan gran admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Era lo mismo, en una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como era descrito en el diario del profesor Simmons, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un fenómeno perfectamente sereno y en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Y dice, en verdad, ninguna lengua podía describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Esto sucedió el 13 de noviembre de 1833. Entonces, este versículo, ellos lo miraron y dijeron que era el cumplimiento ¿de qué? De la profecía ¿de qué? De Mateo, capítulo 24-34. Entonces, por eso, muchas personas hoy dicen, o sea, y entonces los adventistas, como no vino Cristo en ese tiempo, entonces, ¿qué pasó, mis queridos amigos y hermanos? Mucha gente dijo no, que eso era falso, que no, y entonces no siguieron, se apartaron, no creyeron más al mensaje de Miller. Pero hubo un pueblo en especial, que fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después de este chasco de 1844, que salió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en 1863 se le puso nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día y se formó o se fundó como una organización con dirigentes y todo en la iglesia y con todas las propiedades que tenían bien reglamentadas para poder que fuera un movimiento en esta tierra
de predicación de la verdad. Entonces, hoy en día muchos cristianos tampoco creen que ese chasco haya sido verdadero y que eso fue falso. Y siguen predicando otras cosas, pero no le dan verdaderamente como debe de ser el sentido de la palabra del Señor. Nosotros sí creemos que hubo un chasco y que de este chasco salió la iglesia adventista del séptimo día para presentar una verdad al mundo entero. Entonces, ha fallado la profecía de Mateo 24:34 con estas dos interpretaciones que le dan pues los judíos, musulmanes y agnósticos, que dicen que entonces Jesús no era ningún Mesías. Y por eso ellos no creen que Jesús era Mesías, porque ellos creían que Jesús vendría en su tiempo. Y en esta profecía de los 1260 años, cuando persiguió el sistema papal a la iglesia, esto fue en Europa occidental, con Francia y Alemania y todas estas otras gobiernos del viejo mundo, Francia y todo España, Inglaterra, todas estas personas que persiguieron, Portugal, 10 naciones, especialmente con 7, que persiguieron y mataron y masacraron a los cristianos, hugonotes y todo esto, por 1260 años. Entonces, ellos predijeron, y Miller predicó el mensaje que Cristo, ya habiendo cumplido la señal, que Cristo vendría en 1844, hablando de las 2300 tardes y mañanas que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario sería purificado. Miller creyó que el santuario que iba a ser purificado era la tierra, y que entonces Cristo vendría, ¿por qué? Por segunda vez, pero Cristo no vino. Entonces, ha fallado la profecía de Mateo 24:34. Vamos a seguir desarrollando este tema. Significado de estas cosas. La llave para desentrañar el significado de Mateo 24:34, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y de todo el capítulo se halla en el esquema de la palabra usada en el contexto histórico del versículo 1 al 3, que Mateo 24, 1 al 3. Miremos cómo lee. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, en el versículo 1, los discípulos le señalan a Jesús los magníficos edificios del templo de Jerusalén. Y en el versículo 2, Jesús le responde: ¿veis todo esto? La palabra tauta, que dice muy claramente: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. En este versículo, la palabra griega tauta, traducida como estas cosas. ¿Estas qué? Estas cosas. Esa es la palabra tauta, para decir estas cosas. Como dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto que acontezca. En otras versiones se refiere claramente al templo de Jerusalén en el contexto de su inminente destrucción. Luego el versículo 3, cuando Jesús se sienta en el monte de los olivos y contempla el templo, los discípulos se le acercan en privado y le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. La palabra tauta, estas cosas, que dice muy claramente: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo. Entonces, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, la palabra parusías, de tu venida, y del fin del siglo, o sea, la palabra sintelías, palabras griegas. Entonces, notemos que los discípulos hacen dos preguntas básicas. Primero, en relación con tauta, ¿cuándo serán estas cosas?
que por el contexto del versículo previo se refiere claramente a algo. Vamos a mirar a qué se refiere. Y el segundo en relación con las señales de la parusía, o sea, de la venida. Entonces Jesús le dijo ¿a quiénes? A los discípulos. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie es que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para hacer testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, estas señales que habla aquí sucedieron en el tiempo de Cristo. O sea, cuando Cristo murió y ascendió al cielo, él dice la palabra del Señor muy claramente que estas cosas acontecieron. Y miremos, por ejemplo, señales cumplidas antes de la destrucción, o sea, antes que hay algo que viene en las cuestiones también. Por ejemplo, la palabra de Dios dice muy claramente que habían falsos mesías. Manaén, Teudas y otros convencieron de su pretensión mesiánica a miles de seguidores. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios hablando de estos Teudas y Manaén o Manaén ben Judá. Fueron líderes judíos y falsos mesías que surgieron en Judea durante el turbulento siglo I después de Cristo. Prometieron liberación y una nueva era y atrayendo multitudes al desierto para dividir el Jordán. Eso lo hizo Teudas. O para una revuelta en Jerusalén, Manaén, culminando en su derrota y disolución de sus seguidores, sirviendo como ejemplo histórico del fervor mesiánico y las advertencias bíblicas sobre engañadores. Entonces, ¿cuándo surgió Teudas? Apareció alrededor del año 44 al 46 después, en el siglo I después de Cristo. O sea, Cristo murió en el año 31 y en el año 44 y 46 aparecieron ¿qué? Estas personas. Cuando Camanus Padus era precursor de Judea. ¿Qué le prometió Teudas? Reunió gente en el desierto. Por eso aquí dice la palabra de Dios, en el desierto. Si están en el desierto, no creáis. Reunió gente en el desierto con la promesa de dividir el río Jordán, recreando el milagro de Josué para una nueva conquista de la tierra prometida. Recordemos que los judíos esperaban un rey que viniera a libertarlos ¿de qué? ¿Del yugo qué? Del yugo romano. Y entonces apareció ¿quién? Teudas, o sea, un falso ¿qué? Mesías. Y ahí dice, finalmente fue asesinado y sus seguidores se dispersaron demostrando ser un movimiento humano y temporal a diferencia del movimiento de Jesús que aún todavía ¿qué? Sigue. Amén. Y oigo amén por eso. Teudas fue mentado una vez en la Biblia. Vamos a ver en dónde fue mentado. En Hechos capítulo 5, versículo 36. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 36. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Hechos 5, 36 dice.
Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces Teudas apareció y este fue un revoltoso y que se dijo que era Mesías. Pero esto habla de un hombre, Gamaliel, que fue el que educó a Pablo de Tarso, a Saulo de Tarso, y que fue criado a los pies de Gamaliel. Iban a darle tormento, persecución con los cristianos, iban a darle tormento a Pedro y diciéndole que no predicaran en el nombre de Jesucristo. Y entonces él le dijo, cuidado con lo que vas a hacer con estos hombres, porque antes de vosotros se levantó un Teudas, ustedes lo saben, y dijo que iba a libertar a Jerusalén y todo esto, pero ese Teudas que murió y desapareció. Entonces, lo de seguir a Teudas fue una moda pasajera que pronto desapareció cuando su líder murió. Teudas fue uno de una larga línea de falsos mesías, de los que Jesús advirtió, como dice que vendrán falsos ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas, engañarán ¿qué? A muchos engañaron. Y dice muy claramente que Teudas se promovió a sí mismo como algo cuando en realidad no era ¿qué? Nada. Probablemente reunió un grupo como de seguidores de 400 personas basándose en una promesa de reconquistar la tierra, o sea, de abrir el Jordán y pasar otra vez a reconquistar la tierra, o sea, a derrotar el Imperio Romano. Pero ¿qué pasó? El Imperio Romano lo mató y enseguida se dispersaron todos los que lo seguían, ya que la idea popular de la época era que el Mesías derrocaría a Roma. Los seguidores de Teudas duraron poco. Una prueba, como dijo Gamaliel, de que el movimiento era de origen ¿qué? Humano. Teudas reclamaba el poder que nunca tuvo. Él pedía y quería abrir el mar, el Jordán. Pero en Juan 11:47 Jesús mostró su poder públicamente en muchas ocasiones. Miremos qué dice Juan 11:47. Miremos qué nos dice Juan capítulo 11, versículo 47. 11:47 de Juan nos dice de la siguiente manera. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, Jesús verdaderamente sí hizo señales porque él era el Mesías, pero pretendía ser un Mesías que iba a abrir el Jordán y resulta que no hizo nada. Entonces Teudas intentó establecer un reino terrenal, mientras que en Juan capítulo 18, versículo 36 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra 18:36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de ¿qué? De este mundo. Entonces vemos claramente que Jesús dijo que su reino no era de ¿qué? De este mundo. Judas intentó establecer un reino terrenal por medio de la fuerza. Jesús declaró que su reino no era de este mundo y tampoco vino a poner un imperio aquí en la tierra. Teudas y Jesús murieron asesinados por los romanos. Teudas permaneció muerto y sus seguidores se disolvieron. Jesús resucitó y sus seguidores siguen siendo fuertes con el ministerio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso yo creo verdaderamente en el Mesías, que sí es verdaderamente aquí en Cristo. Entonces, Manaén ben Judá, otra persona que se levantó también como un Mesías, o Manaén el Galileo, cuando surgió más tarde, hacia el año 64 y 66 después de Cristo, durante el gobierno de Jesús Florus, justo antes de la gran revuelta judía. ¿Qué prometió? Se presentó como un rey, liderando a las multitudes en Jerusalén, incitando a la resistencia armada contra Roma. Finalmente fue asesinado en Jerusalén y marcando el único
asesinado en Jerusalén, marcando el inicio de la violencia que llevaría a la destrucción del segundo templo. O sea, ¿de quién? De Jerusalén. Entonces, contextos de falsos mesías, expectativas de mesías. Estos hombres surgieron en un periodo de gran fervor y expectativas mesiánicas, donde muchos esperaban un Salvador, porque ellos no habían querido a Jesús, entonces esperaban otro Salvador, donde muchas empeoraban un Salvador que libraría a los judíos del dominio romano. Entonces, estas advertencias fueron bíblicas. Aparecerán falsas profecías, dijo Jesús en Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice muy claramente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos, dice la palabra del Señor. Como falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales para engañar, a diferencia del Mesías verdadero. Jesús, Teudas y Manaén buscaron establecer reinos terrenales por la fuerza, mientras que Jesús declaró que su reino no era de este mundo. ¿No era de qué? De este mundo. Miremos qué más surgieron del año 31 al año 70 aproximadamente. ¿Qué surgieron? Miremos lo que pasó. Guerras. En aquellos días Israel estuvo lleno de guerras y rumores de guerras, causadas por ¿quiénes? Por los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes, según Flavio Josefo, era en la guerra de los judíos, era una nación judía radical del siglo I después de Cristo, que defendía la libertad de Judea del dominio romano a través de la violencia. O sea, estos eran los celotes. Entonces, los celotes eran personas que querían derrocar al imperio romano, pero tampoco pudieron. Y hubieron guerras. Estos fueron guerras que dice el Señor aquí en Mateo: habrán guerras, rumores de guerras. Catástrofes, una hambruna bajo Claudio. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 28. Hechos 11, 28. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 11, versículo 28, nos dice de la siguiente manera. 11, 28. Miremos. La palabra de Dios dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio José, de Claudio. ¿En tiempos de qué? De Claudio. Entonces vemos claramente que hubieron hambrunas también anunciadas por un profeta, y que en la tierra habitada. ¿Cuál era la tierra habitada en ese entonces? No era este lado de aquí, de Norteamérica, Centroamérica, recordemos, y Suramérica. Recordemos que esto es el Nuevo Mundo y fue poblado después del año 538, en la persecución, y en 1942, en 1492, fue donde Cristo, donde según vino, 1491 vino Cristóbal Colón y descubrió que América. Pues eso es lo que dice. Entonces vemos claramente que esto, ese pueblo fue después de eso. O sea, el evangelio, dice Pablo, que fue predicado en todo el mundo habitado en aquel entonces, que era que el viejo mundo. Entonces el evangelio fue predicado y será predicado este evangelio. Pero no era que venía el fin, sino que venía una destrucción de qué? Del templo. Y miremos lo que sigue diciendo. Entonces hubo hambres en ese entonces. Miremos qué nos dice Hechos 16:26. Hechos 16:26. Hechos 16:26. 16:26 nos dice de la siguiente manera: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, hubieron terremotos. En aquel entonces también hubieron ¿qué? Terremotos. También hubieron persecuciones. Miremos lo que nos dice en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo. Este fue en el tiempo ¿de quién? De Nerón. En el tiempo de Nerón hubo persecución contra los discípulos. Murieron, o sea, antes del año 70 murieron casi todos los discípulos. Murió Pedro, murieron todos. Entonces Pedro también fue martirizado por Nerón en Roma, alrededor del año 64-67, durante una persecución de cristianos. Fue crucificado en el circo de Nerón, cabeza abajo. Durante la persecución
desatadas tras el gran incendio de Roma en el año 64, también a Pablo también lo mataron. O sea, todos los discípulos murieron, casi todos, y el único que quedó de todos sus discípulos, porque Judas también murió pues ahorcado, el mismo Judas Iscariote se ahorcó. Entonces vemos que hasta el año 70 casi habían muerto casi todos los discípulos. El único discípulo que quedó hasta el año 100 aproximadamente fue ¿quién? Juan, el apóstol Juan. Entonces vemos que todas estas cosas sucedieron en esa generación, porque aquí dice muy claramente que los entregarán y los matarán y toda esta cosa. ¿A quién está diciendo ellos? ¿A quién le está diciendo que los matarían? También a quién, a los discípulos. A los discípulos los mataron. Y los mataron, matados muy. A Juan no lo mataron porque él lo echaron a hervir en una paila de brea, hirviendo, pero Dios no permitió que lo mataran. Como a Pedro tampoco lo permitió que lo mataran en primera instancia en la cárcel. Después lo mataron. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano, que todo esto también se cumplió. Entonces es lo que están hablando de estas guerras, rumores de ¿qué? De guerra. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es ¿qué? Se cumplió. Entonces, del fin del siglo. Entonces, en la relación con los pasajes del Mateo, estos términos siempre se refieren a la segunda venida de Cristo. Los discípulos, con su borrosa comprensión de la misión mesiánica de Jesús, quizás no distinguieron en sus mentes entre estos dos eventos, pero es evidente que Jesús, basado en la terminología que él y los discípulos habían usado, traza una cuidadosa distinción en su discurso de los olivos a lo largo de Mateo 24. Primero, habla de las guerras, de lo que le iba a tener que suceder a los discípulos, que los iban a entregar, que el evangelio iba a ser predicado. En esa tierra dice Pablo que ya el evangelio iba a ser y había sido predicado, pero no había habido todavía la persecución de los 1260 años. Luego estas personas creyeron también, los adventistas de aquel entonces creyeron que Cristo venía en 1844, aproximadamente el 22 de octubre de 1844, tampoco vino, y también aplicaban este texto: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero entonces, ¿a qué generación era que se refería a Cristo? Entonces vemos claramente que el término tauta consecuentemente se refiere a eventos conectados con la destrucción de Jerusalén. Y vamos a mirar cómo lo que dice. Porque miremos que está la persecución de los discípulos, los engañadores que aparecieron en ese entonces. También, esto también se repite para hoy, pero este versículo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto contesta, se cumplió con los discípulos y con la destrucción de ¿qué? De Jerusalén, y vamos a seguirlo desarrollando. Entonces miremos cómo dice. Cuando dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de ¿qué? De reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya los he dicho, así como los dije, mirad, está en el desierto, no os hagáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán o se juntarán las que la venida, allí se juntarán las águilas. Entonces, este versículo se completaría con la destrucción ¿de quién? De Jerusalén, como dice, estas cosas, una referencia a la generación de Cristo. A la luz del esquema que sigue a lo largo del capítulo, estamos preparados para observar más de cerca el versículo 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas, o sea, la palabra tauta, sucedan.
¿A cuáles cosas se refiere? Consecuente con un uso en el resto del capítulo. Se refiere a los eventos que conducen e incluyen la destrucción de Jerusalén y no a la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar algo que nos dice la palabra de Dios. Una confirmación adicional de que los versículos 34, el versículo 34 de Mateo 24 se refiere a la generación del siglo primero después de Cristo, o sea, aproximadamente, no a la generación al fin del mundo o en la persecución que hubo de 1260 años, surge el análisis de la frase completa, esta generación. La palabra genea aute, una mirada al uso de la frase, o sea, esta generación, en otros pasajes del Evangelio. Vamos a mirar qué nos dice Mateo 11, 16. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 11, versículo 16. 11, 16. Miremos qué nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. Mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, la generación donde estaba es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Miremos lo que nos dice 12:41. 12:41 nos dice de la siguiente manera. 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, era Mesías, Cristo. Entonces, la reina del sur dice, se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, o sea, ¿quién había más sabio? Jesús, el Mesías. En el versículo 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces la palabra, esta generación que es genea aute, es esta palabra que sucede a esta generación. 23:36. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23:36. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta ¿qué? Sobre esta generación. Entonces, Mateo 24, estas cosas consecuentemente se refieren a eventos conectados con la destrucción de ¿quién? De Jerusalén. Una confirmación adicional dice muy claramente, es esta. Entonces, que dice que Mateo revela que invariablemente la frase señala a la generación contemporánea con ¿quién? Con Jesús. Finalmente, se considera Mateo 24:34 en el contexto más amplio de las leyes de Jesús. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 23 de los ayes. Miremos lo que dice sobre los escribas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen de todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y es que es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación.
condenación. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis más veces hijo del diablo o del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacerlo de aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hay así das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Aquí vemos la persecución de los discípulos, mandó a Pablo y a todos los mataron y los crucificaron, hicieron de todo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos claramente que Mateo capítulo 23 es el contexto, es claramente de condenación a los dirigentes judíos por rechazar a Jesús, con el pronunciamiento de destrucción sobre Israel nacional como entidad sociopolítica. Vuestra casa os es dejada desierta, lo dice el versículo 38. Y en el versículo precedente, o sea, en el contexto, aparece el paralelismo con nuestro pasaje. De cierto os digo que todo esto vendrá, o sea, la palabra tauta vendrá sobre esta generación, y la palabra epiten, genean, tauten, generación. ¿Sobre esta qué? Generación. Entonces, todo eso se predijo para la destrucción ¿de qué? De Jerusalén. ¿De quién? De Jerusalén. Miremos lo que sucede en la destrucción de Jerusalén. En la destrucción de Jerusalén nos habla durante 7 años un hombre, vea, por ejemplo, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, os será medida. Aparecieron muchas señales y maravillas con síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que reunían para la batalla.
Dice que esto sucedió cuando los soldados romanos sitiaron aquí en Jerusalén. También hubo otras personas o personas que fueron a dar mensaje, fueron los discípulos. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciaba las calamidades que iban a caer sobre la ciudad de día y de noche, entonaba la frenética de endecha. Voz de oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén, contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado. Miren lo que hacían ellos cuando les mandaba gente de Dios, Jesús, porque dijo que le iba a mandar profetas y le iba a mandar de todo. Y azotó y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían, las burlas que le hacían, no contestaba, sino que con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. En Jerusalén murió este hombre que lo mandó Dios con un mensaje. Ni un solo cristiano murió. En Lucas capítulo 21, 20 y 21 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 21, 20 y 21. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 20, versículo 20 y 21 dice: y echándole 21, 20 y 21 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ¿qué? En ella. Entonces la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Después de que los soldados romanos al mando del general Sestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todos parecían favorecidos a un asalto. Entonces ninguna de las vidas de los cristianos que pereció. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una señal que cuando estuviera Jerusalén surcada ¿de qué? De los ejércitos romanos, entonces era la señal para que huyeran de Jerusalén, para que ellos no murieran. Entonces Sestio Galo sitió a Jerusalén, pero ellos estaban ya para rendirse, los de dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero él, sin más ni que Sestio Galo, se retiró. Los soldados de Jerusalén, o sea, salieron tras los romanos y los atacaron y casi no los dejan retirar, y perdieron muchas vidas. Los judíos perdieron pocas vidas y volvieron con un botín tremendo, y ellos se envalentonaron. Y en este tiempo, en la época del sitio de Sestio Galo, los enemigos que hubieran podido cerrarles el paso, o sea, los cristianos, en la época, en el sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. O sea, ¿cómo pudieron escapar? Porque cuando ellos salieron, los soldados se retiraron romanos, entonces los otros salieron y llegaron a Jerusalén sin militarización. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí aprovecharon los cristianos y se volaron. Y entonces ninguno perdió la vida, y ellos escaparon y inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro de la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende al Jordán. Entonces las fuerzas judaicas derrotaron al imperio, a los romanos, y se volvieron, y eso les ayudó para tener más, o sea, se envalentonaron más, pero el sitio se reanudó al mando de un hombre llamado Tito, y la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, después en otra fiesta, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, había sido destruidos. Entonces vemos claramente, y dice que ahí se arrebataban el papá, la mamá, los hijos le arrebataban la comida a los padres
inclusive guisaban a sus hijos, las madres, y todo esto en ese sitio de Tito. Esto fue tremenda la cuestión en aquel entonces. Y entonces mucha gente salía a coger comida de afuera de Jerusalén y los cogían los romanos y dice que eran cruces, los crucificaban, los mataban a todos crucificados y eso era horrible. Hasta Tito sentía repugnancia por todo esto que se hacía. Él no quería destruir el templo de Jerusalén. Y entonces dice que cuando ellos estaban en el templo de Jerusalén, millones de judíos murieron en aquello, más de 1 millón de judíos. Miren lo que dice: la sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de la batalla. Se oían voces que gritaban: y Cabot, la gloria de Jehová se alejó. Ellos en ese sitio murieron muchos, ¿qué? Millones de judíos dentro de los muros. O sea, cuando hicieron una incursión los judíos para atacar a Roma, entonces uno tiró con un arco, tiró un leño hacia dentro y dice que comenzó a encenderse todo eso y comenzaron a ver muerte tremenda. Mira lo que dice: dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que cuando que el cuadro que se contemplaba de afuera. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados a de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Dice que murieron muchas personas en el sitio, y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo romano y desterrados y esparcidos por toda la tierra. Entonces vemos que esto ocurrió, la destrucción ¿de quién? De Jerusalén. Jesús dijo muy claramente que no quedaría piedra sobre ¿qué? Sobre piedra. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, esta generación y destrucción de Jerusalén. Si uno toma la frase esta generación para referirse a la generación contemporánea de Jesús, a los que él estaba hablando en el año 31, cuando él estaba aquí en la tierra, después de Cristo, y si uno presume que la extensión de una generación en el pensamiento bíblico es de unos 40 años, entonces la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo ocurre exactamente en el tiempo preciso antes de pasar la generación de Jesús. Del año 31 al año 70 aproximadamente hay ¿qué? 40 años. En resumen, Mateo 24:34, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces dice, declara que esta generación, es decir, la generación contemporánea con Jesús, no pasaría hasta que todas estas cosas se cumplieran. Esto es, los acontecimientos que llevarían a la destrucción de Jerusalén y que la incluyeron en el año 70 después de Cristo, y siendo que el versículo 34 no se refiere a la segunda venida, la profecía no falló, sino que se cumplió en el siglo I después de Cristo, en el tiempo exacto. Entonces, mi querido amigo y hermano, no se cumplió la segunda venida de Cristo en la destrucción de Jerusalén. No se cumplió la segunda venida de Cristo con los adventistas que predicaron que en 1844 vendría Cristo con Guillermo Miller. Pero este mensaje hay que predicárselo porque hay judíos, musulmanes y agnósticos que dicen que esta palabra queda inválida o la invalidan porque no se cumplió la segunda venida de Cristo en el tiempo, pero la generación de sacerdotes y de aquellas personas se cumplió en la matanza
en la destrucción de Jerusalén. Ellos decían, la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando se destruyó Jerusalén, entonces, mi querido amigo y hermano, judío, musulmán y agnóstico, se cumplió la profecía de esa generación. Cristo estaba hablando que no pasará esta generación, o sea, la generación, sin que todo esto acontezca. En la destrucción de Jerusalén se cumplió verdaderamente la muerte de todas estas personas y la destrucción de Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Y los que sobrevivieron, unos fueron vendidos como esclavos, los mataron en el circo romano, y todo esto, mi querido amigo y hermano. Esto sucedió. Así que, mi querido amigo y hermano, esta es la interpretación que quiso decir con esta generación. ¿Cómo se cumplió esto? En la generación de Jesús, con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo, dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina, porque como te digo, este canal predica la sana doctrina. Y este mensaje es para que lo escuchen personas que aún de otras denominaciones no han creído verdaderamente en este mensaje. El mensaje adventista del séptimo día es un mensaje claro, es un mensaje de sana doctrina. Y para preparar un pueblo para el reino de Dios. Cristo viene por segunda vez y está en el lugar santísimo, esperando para que tú, mi querido amigo y hermano, te arrepientas y aceptes el mensaje que Dios te manda para que puedas prepararte para el reino de los cielos. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje. Padre Santo, se cumplió lo que tú dijiste a los escribas y fariseos y aún pues a los discípulos que los iban a perseguir, los iban a matar, y todo esto sucedió, Padre misericordioso. El único que sobrevivió hasta el año 100 fue Juan, pero ni Pedro y todos los otros discípulos antes del año 70 ya habían sido martirizados, Padre misericordioso. Gracias por este mensaje, Padre bondadoso, porque se cumplió Mateo 24:34. Y no pasará esta generación y todo se habría, para que todo se cumpliera en ellos. La sangre que decían que cayera sobre ellos y sobre sus hijos, pues cayó en aquellos que no creyeron, porque hubieron hombres que creyeron verdaderamente, pero otros no quisieron creer. Gracias, Padre misericordioso, por este mensaje. Y porque tú eres poderoso, Padre misericordioso. Tú le diste 40 años más de gracia al pueblo de Israel para que se arrepintieran. Hoy, Padre misericordioso, nos estás dando todavía tiempo de gracia para que aceptemos el mensaje, para que nos arrepintamos y nos convirtamos y vivamos verdaderamente un evangelio práctico para el reino de los cielos. Perdona nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.